es importante que podamos tener la palabra del Señor, que todos la podamos escudriñar, la podamos leer. Versículo 16 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera. Imagínense que la palabra repite 2 veces trabajo de parto. Y para un judío, cuando repite 2 veces es porque la situación estaba bien complicada. Y la partera le dice: no temas, que también tendrás este hijo. Versículo 18. ¿Cuántos están en el versículo 18? Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Diga conmigo, Benoni. Más fuerte, todos, Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Cómo lo llamó su madre? Benoni. ¿Cómo lo llamó su padre? Padre amado, en esta mañana te pedimos, Dios mío, que tú, Señor, seas trayendo esa palabra del cielo a nuestros corazones, que tengamos entendimiento, que podamos ser oidores, hacedores de la palabra del Señor. Ministra, Dios, conforme a lo que necesita cada corazón, Señor, que sea una palabra, sea el rema de Dios, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad y a tu propósito de edificar, de corregir, de instruir, Señor, de llamarnos, Señor, siempre a conocer más tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el nombre del tema en esta mañana es cambiando el nombre a lo que vivo. Vamos a decirlo todos. 1, 2 y 3. Cambiando el nombre a lo que vivo. Todos nosotros vivimos cosas muy buenas, pero también vivimos cosas que no nos gustaría vivir, que no nos gustaría experimentar. Lo dulce y lo amargo hacen parte de la vida. Lo dulce y lo amargo se mezclan en todas las personas, en diferentes espacios, en distintas temporadas. Pero las aflicciones con Dios son diferentes. ¿Cuántos saben eso? Porque en las aflicciones Dios nos va formando. Dios también nos transforma en las aflicciones, y esas mismas aflicciones se vuelven una bendición. Tal vez estás pasando en este momento cercanamente una aflicción, o has salido de una aflicción, pero la palabra dice que Dios cambia la tristeza en alegría, que cuando nosotros caminamos con Dios, Dios cambia el lamento en baile, Dios cambia el lamento en gozo. ¿Cuántos pueden creer a eso? Por eso hay personas que viven diferentes cosas. Algunos están sufriendo, algunos tienen trabajos muy pesados, algunos de pronto están lejos de sus seres queridos, algunos tienen unos dolores físicos muy intensos, algunos viven unos dolores emocionales muy pesados. Algunas mujeres de pronto han tenido unos partos muy difíciles. Algunos otros viven momentos de dificultad. Otros de pronto tienen miedo a morir. Pero déjeme decirle que Raquel tenía todo esto en un mismo momento de su vida. Tal vez nosotros lo tenemos por separado, pero a Raquel se le unió todo eso en un mismo momento, en una misma situación. Las peores
escenas estaban juntas, una tras otra para esta mujer. No había solución, no tenía ninguna alternativa, no había ninguna posibilidad ni siquiera hasta de respirar, sin ninguna tranquilidad, sin un momento agradable en el panorama. Posiblemente has vivido entonces alguna de ellas, pero no todas como las tuvo que afrontar esta mujer, todas juntas. La respuesta de la partera fue: no temas. Algo que el Señor decía siempre por sus siervos y también el Señor lo decía a sus discípulos es: no temas. Hoy las palabras también de Dios para nosotros es no temer. No temer a lo que nos está pasando. No temer si de pronto no vemos el camino, la puerta, la salida. La reacción de Raquel fue en ese momento expresar Benoni. En ocasiones también nosotros usamos ese Benoni. Y Benoni significa hijo de mi tristeza. Lo que ella alcanzó a decir fue: realmente lo que me está pasando es una tristeza que el único resultado de lo que estoy viviendo es una tristeza muy profunda. Por eso Benoni es hijo de mi tristeza. ¿Cuántos de pronto están viviendo un Benoni? ¿Cuántos están pasando o sufriendo un Benoni en esta mañana y lo único que alcanzan a decir es tristeza, es agonía, es pesadez, falta de paz? Eso lo dijo la madre, que era Raquel. Pero el padre le colocó un nombre diferente. Él lo llamó Benjamín. Por eso nosotros, por medio de la fe, podemos cambiar el nombre a las cosas que vivimos. Y él le coloca un nombre diferente al de la madre. Benjamín. ¿Sabe qué significa Benjamín? Hijo de mi mano derecha. Porque ella estaba perdiendo la vida como agua entre las manos. Era el último desaliento. Por eso lo llama tristeza. Todas las cosas que son fuertes o impactantes en la vida nos dejan una marca de tristeza. Tan solamente el hecho de recordar algo que haya pasado semanas atrás, años anteriores, eso se conecta con la tristeza. Nos dejan unas cicatrices que son emocionales. Y el eslabón de toda esta historia que está viviendo esta familia es de tristeza. Hay historias que tienen familias que son de solo tristeza, de solo agonía, de pérdida tras pérdida, de pérdida de la salud, de pérdida económica, de pérdida de esa vida espiritual, de pérdida de vínculos y de relaciones. Y era como que si toda la pandemia la estuvieran viviendo estos dos padres con su hijo. Pero el hombre en ese caso se levantó con una naturaleza espiritual diferente. Cambió el nombre a lo que estaba viviendo. Jacob tenía una historia y él sabía que su nombre estaba marcado para ser entonces el usurpador, el engañador. Había crecido con un hombre que representaba lo negativo. Días atrás conocí a un brasilero que fue a la entidad donde yo trabajo y él se llama Baali. Y yo sabía cuál era el significado de Baali. Le dije: ¿y por qué te llamas así, Baali? Y dice: porque yo era muy inquieto. Yo era un diablo cuando era niño y mi papá lo que hizo fue llamarme Baali, como príncipe de demonios, como un hombre de oscuridad. Y algo similar era este hombre también, porque su nombre era de engaño. Por lo tanto, entonces, todo en él también representaba lo negativo, la vergüenza con su nombre. No vas a pasar
de la misma frustración de tener una identidad errónea. La naturaleza de Benjamín ahora es entonces de virtud. Él cambió el nombre de lo que él significaba ahora su hijo, ya no vergüenza, sino que su hijo era un hijo de virtud, un hijo de bendición. ¿Cuántos de nosotros también debemos cambiar el nombre de pronto a nuestra pareja, el nombre a nuestros hijos, el nombre a nuestro hermano? Porque nosotros, en lugar de estar llamándolo de pronto como el irresponsable, como el violento, como el de corazón endurecido, debemos llamarlos por la fe, por la palabra de Dios y en el nombre de Jesús, como personas con un corazón tierno, con un corazón diferente, como personas que son diligentes, como personas que saben amar, como personas que saben esforzarse. Por lo tanto, entonces, él tiene un nombre distinto, porque Benjamín es fortaleza, no solamente hijo de mi mano derecha. En ocasiones lo que vivimos, tú puedes llamarle Benoni o puedes llamarle Benjamín. Generalmente, ¿qué nombre le colocas a lo que te pasa en tu vida? A lo que nos pasa en el día a día. ¿Lo estás llamando Benoni o lo estás llamando Benjamín? Los nombres son importantes porque los nombres marcan la identidad de los hijos. Nosotros teníamos un discípulo en Cali y él llegó a la iglesia y él entonces era el último de la casa que había nacido. Todas sus hermanas habían sido mujeres y su padre, antes de que él naciera, antes que se conociera la noticia que iba a llegar a la familia, un día dijo el papá: yo quiero tener un hijo. Así sea un hijo que vaya a la cárcel, pero yo quiero tener un hijo. Y resulta que llega él a la familia. Y pues él creció. Y cuando se hizo joven, ¿qué le sucedió? Pues estuvo en la cárcel. Estuvo unos años como parte de lo que fue su conducta antisocial. Pero gracias a Dios, cuando nosotros llegamos al Señor, Él cambia nuestra naturaleza. Él nos coloca un nombre nuevo. Él cambia lo que éramos antes sin Cristo. Y por medio de Cristo tenemos entonces una naturaleza y una condición nueva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor Jesucristo? Por eso es curioso que la madre está haciendo un trabajo de parto y es un trabajo extremo. El dolor que sufre una mujer en el momento del parto es el dolor como de 50 fracturas unidas. Ese es el dolor tan intenso, porque pues somos tan diferentes los hombres y las mujeres que nosotros no podríamos comprender eso, como las mujeres no pueden comprender cuando nosotros tenemos gripa. Entonces es una situación realmente tan difícil que está viviendo Raquel, que solamente puedes exclamar. ¿Qué fue lo que ella exclamó? Iglesia, ¿qué dijo Raquel? Benoni, digámoslo todos, Benoni. Lo único que exclama es entonces este nombre. Ella estaba manifestando una sugerencia de nombre. Los nombres que ha pasado son por la culpa de la familia, por las circunstancias adversas, por la bancarrota, por la muerte, por el desempleo. Y así nosotros vamos llamando entonces el nombre a las cosas que nos van pasando. Son marcas. Y a veces le colocamos esas marcas a las personas. El desempleado, el bueno para nada, el inútil, el que no sirve para nada. Pero en el Señor, en Dios, Dios coloca un nombre distinto, porque Él es nuestro Padre celestial y nosotros somos la obra maestra del Señor. Aunque no lo crea,
el que está a su lado es una obra maestra. Mírelo, mírelo, es una obra maestra de Dios. Un hombre y una mujer arrepentido. Si es un hombre y una mujer arrepentido, es tremenda obra maestra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su misericordia, porque podemos tener un encuentro con Dios, podemos tener un encuentro en esa mañana con el Señor, esforzarnos por el reino de los cielos y poder tener un corazón arrepentido. Si tú tienes un corazón arrepentido, déjame decirte que tú eres esa obra maestra del Señor. Tú eres esa mujer que es una obra maestra de Dios. Un hombre arrepentido es una persona nueva. ¿Cuántos son nuevos en Cristo Jesús? Y la palabra dice que el que ha nacido de nuevo es más que vencedor en el Señor. Déjame decirte de parte de Dios que a pesar de la historia dramática que hayas vivido, tú eres más fuerte que la pesadilla que hayas podido vivir en estos días o en estos años. Jesús no solamente hizo milagros y enseñanzas, sino que también le cambió el nombre a sus discípulos. Y si tal vez tú al andar con Dios todavía mantienes el nombre antiguo, el nombre del pasado, Jesús llegó a Pedro y le cambió su nombre. Jesús a sus discípulos, a este le dijo: ya no serás entonces un hombre triste, ya no serás la mujer triste. Tienes ahora una nueva naturaleza por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. El Señor cambia nuestra identidad. Una identidad de derrotado a una identidad de valeroso y de fuerte, de valiente por medio de Dios. Cuando de pronto la familia, cuando de pronto la EPS, cuando los médicos o el seguro, cuando la pareja o la empresa te llega a decir: mire, las cosas están adversas, va a haber cierre, no hay buenos resultados. Cuando todos te están diciendo Benoni, tú tienes que decir: Benjamín, Dios está con nosotros, Dios está a mi lado, yo sé quién está a la diestra del Padre, yo sé que mi Redentor vive, aleluya. Mientras todos puedan decir Benoni, nosotros por medio de la fe decimos Benjamín. Nosotros proclamamos unión familiar, declaramos la unión de Dios en los hijos, en la pareja. Nosotros declaramos la provisión en el trabajo, proclamamos la multiplicación y la fidelidad de Dios en la empresa. Nosotros estamos declarando Benjamín y estamos diciendo que hay salud física, que hay restauración física, que hay restauración espiritual, porque nosotros nos levantamos en Dios para proclamar Benjamín, para proclamar que hay vida, para proclamar que hay victoria por medio de Jesucristo, porque nosotros cambiamos el nombre de lo que vivimos. Por lo tanto, entonces, cuando todo sucede de esta manera, nosotros decimos Benjamín, hijo de la mano derecha. O sea, estamos diciendo idoneidad, estamos hablando de capacidad, estamos expresando fuerza, virtud, alegría. La fe es algo sencillo, pero para el hombre que tiene un corazón que no quiere entregarle su corazón al Señor, le es difícil de comprender. Pero déjeme decirle que la fe es cambiarle el nombre a las cosas que vivo. Raquel llamó el nombre por el presente, por lo que ella veía, por lo que ella estaba contemplando con sus sentidos. Jacob llamó el nombre por el futuro. Déjeme decirle que más importante que el presente es más importante el futuro. Si era el dolor en el presente para esta madre,
pero para el Padre era la fe en el futuro. Nosotros nos movemos es por lo que no vemos, dice la palabra del Señor. No nombre una persona, un negocio o una circunstancia por lo que ve. No lo llame por lo presente. No lo llame por lo que vives, por lo que estás observando ahí en los resultados, en el diagnóstico médico, por lo que llegan a las noticias, a tus oídos, a tu corazón. No lo llames por el presente, llámalos por el futuro, en el nombre del Señor. Jacob no era extraño a todas las circunstancias que le estaban pasando en ese momento, porque desde el inicio él había afrontado tragedias. Raquel no solamente lo estaba pasando mal, sino que antes también Jacob la había pasado mal. La angustia no solamente había asaltado a Raquel y a la familia. Los dos vivieron cosas semejantes. Los dos vivieron cosas parecidas. Era la mujer de sus sueños que se estaba yendo. ¿A cuántos de pronto han perdido esa persona muy entrañable, muy cercana? Pero en ese momento entonces a Jacob se le estaba yendo la mujer de sus sueños. Pero cada uno habló diferente, reaccionaron de una manera distinta, tomaron una posición frente a las circunstancias de una manera distinta. Yo recuerdo una de las obras de Dios, de tantas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y es que recién casados en el año 2000, no se ponga a hacer cuentas porque yo me casé muy joven, y es que estábamos nosotros recién casados y a los 7 meses tuvimos que ir al médico con mi esposa y tiene que entrar a una cirugía, yo la acompaño. Hay algo muy particular que en muchas de las cosas que nosotros vivimos como pruebas siempre nos tocaba solo los dos. Pero eso también fue una bendición porque eso nos unía más al Señor y nos unía más como pareja. Y entonces en un apuro sale la especialista, sale la ginecóloga y me dice: es difícil que ustedes vayan a tener hijos realmente porque se han dañado los ovarios y no hay un diagnóstico como favorable o positivo para ustedes. Yo escucho la noticia y luego Pilar sale de la cirugía, yo la recibo entonces en la habitación y yo lo que le digo es: el Señor nos va a regalar hijos. Yo no le dije lo que me había dicho la especialista, pero yo le dije: Dios nos va a dar hijos. Y Dios nos regaló a Mateo y a Sergio Paulo. Por eso Mateo es regalo de Dios y Sergio Paulo es hombre prudente por la fe. Y es entonces los dos regalos que nosotros tenemos de parte de Dios. Y es cuando nosotros le cambiamos el nombre a lo que vivimos. Díganle al que está a su lado: cámbiale el nombre a lo que estás viviendo. Y si hay alguien de pronto al otro lado de usted o no hay nadie, dígaselo usted mismo. Dígalo con su nombre. Tienes que cambiarle el nombre a las cosas que estás viviendo. Pero dijo entonces: este será el hijo de mi fortaleza, será el mejor. Llamar las cosas como si fueren. Hay que llamarlas con el nombre de alegría, de vida, de salud, de multiplicación en el nombre de Jesús. Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, pero Israel le cambió el nombre a su hijo. Mire qué hermoso. Cuando nosotros aprendemos esto de parte de Dios como nuestro Padre, nosotros también comenzamos a hacerlo con nuestra familia. Le comenzamos a llamar entonces el nombre diferente a nuestros hijos. Dios te dio un nombre nuevo para que llames tus circunstancias de manera diferente. Si el Señor cambió tu nombre, si antes éramos los pecadores, si antes éramos alejados
de la ciudadanía de Dios, del llamado del Señor. Ahora es hijo, ahora es una hija de Dios, ahora es un ministro, una sierva, un siervo del Señor. Entonces, así mismo nosotros le cambiamos el nombre a nuestra familia. Y tú tienes una familia especial, tú tienes una familia espiritual, tú tienes una familia consagrada al Señor, tú tienes una familia no en ruinas, sino próspera en la vida abundante de Cristo Jesús. ¿Por qué no damos un aplauso? Amén al Señor. Gloria a Dios. Mire, esto le había enseñado el Señor a Jacob y esto es lo que Dios te está enseñando. Cámbiale el nombre a las cosas que vives. Jacob vio una escalera y cuando vio la escalera, entonces le llamó a ese nombre Betel. Y Betel significa casa de Dios. Le cambió el nombre. Esaú lo perseguía para acabarlo, pero ese lugar se llamará Mahanaim. Y Mahanaim significa campamento de Dios. Él no dijo, esta será mi sentencia de muerte. Él dijo, este lugar será campamento de Dios, será Mahanaim. En el miedo expresó que en ese lugar se encontraba Dios para defenderlo, para cuidar de él y cuidar de toda su parentela. Y Dios restauró la relación con su hermano. Si él hubiera dicho, esta noche mi hermano me acaba, el hermano lo hubiera acabado. Mas él dijo, Dios está acampando conmigo. En el nombre de las cosas, como Betel, como Mahanaim, como Peniel, puesto el nombre, porque allí había visto a Dios cara a cara. En el momento más grande de su vida, como fue el nacimiento de su hijo, iba a vivir con el secreto para vivir, y era que la bendición viene por medio de la fe. La promesa de Dios para nosotros es por medio de la fe. Por eso él dice, no se llamará Benoni, no será como ella lo está diciendo, sino que se llamará Benjamín. Cambió el nombre de él. Usa las palabras no para describir los problemas, sino para transformar los problemas en el nombre de Jesús. Por eso levántate a proclamar tu Benjamín, porque Benjamín será su nombre, será como Jacob, experto para cambiar circunstancias en el nombre de Cristo. Díganle al que le está acompañando, tú eres experto en cambiar circunstancias. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la fe que nosotros tenemos en el Hijo de Dios. En el momento que a su hijo le colocó Benjamín, hijo de la mano derecha, el deseo de Jacob era haber sido el hermano mayor, el primogénito, porque el primogénito tenía el lugar, tenía la bendición de su padre. Y yo creo que eso se cumplió en mí. Yo tengo 4 hermanos, espero que como de pronto vean el Facebook, pero yo tengo la oportunidad de haber estado dedicado al ministerio. Y yo le he dicho a mis papás que ellos tienen que cumplir lo que se hacía en la tradición judía, y era que el mayor tiene que recibir el doble de herencia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ese era el deseo que tenía este hombre, pero no lo había logrado porque no era así. Pero en ese instante lo que está diciendo Jacob es lo siguiente: yo no fui el bendecido, yo no fui el mayor como el hijo de la mano derecha, pero ese hijo lo llama como el hijo de la mano derecha. Por lo que yo no logré, él lo logrará. Lo que de pronto nosotros no hemos logrado, su descendencia lo logrará. Lo que usted no ha alcanzado, sus hijos, sus hijas lo alcanzarán, su descendencia lo logrará. Lo que no alcancé, mi hijo lo alcanzará. Digamos esto, lo que no alcancé, mi hijo lo alcanzará. Mi familia lo alcanzará. Por eso le voy a decir
ese nombre a mi primogénito. Para finalizar, cuando veas o experimentes un Benoni, cuando llegue un Benoni a tu vida, iglesia, vas a cambiar el nombre de Benoni y vas a decir Benjamín. Atención, el inicio de los dos nombres es parecido. Si usted se da cuenta, el inicio tanto de Benjamín como de Benoni son similares, pero el final es diferente. Diga conmigo, el final es diferente. Benoni, hijo, la misma raíz. Dios edifica nuestras vidas sin importar el pasado. Dios no le importa el pasado, Dios le importa es el futuro. A Dios le importa nuestra eternidad. Noni significa tristeza. Jamín significa derecha. Gracias a Dios por la gracia, porque yo soy zurdo y ahora también los zurdos somos también importantes. Por eso hay que cambiar el nombre a las cosas. Las personas del mismo hogar, en ocasiones, que se han desarrollado en el mismo sitio, en el mismo barrio, pero usted se puede dar cuenta que tienen finales diferentes. Hermanos que fueron hijos del mismo padre y de la misma madre, pero llegan a tener finales tan distintos. Un final de tristeza de pronto y el otro un final de fortaleza. Déjeme decirle, lo importante no es cómo se comienza, lo importante es cómo se termina. En el mismo lugar donde la mujer estaba muriendo, en el mismo lugar también estaban haciendo este hijo. Las dificultades revelan la fortaleza que hay en nosotros, la fortaleza que nosotros tenemos en el Señor, en el consuelo y en la fortaleza y el poder que nos da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Las lágrimas que tienes hoy van a regar esas semillas de los buenos momentos que sucederán mañana en el nombre de Cristo Jesús. Eres un hombre puesto por otros, pero lo que era algo de ruina, Dios lo hace glorioso. Por eso podemos alabar al Señor, porque Él cambia el dolor en valor. Él cambia la aflicción en bendición. Y recibimos un nombre. Recibimos el nombre de ser un hombre y una mujer que cambia el nombre a las circunstancias que está viviendo por medio de la palabra y por medio del Señor. Por eso yo le animo que podamos ponernos de pie. Y vamos a estar un tiempo en la presencia del Señor. Tuvimos la palabra, pero la Biblia dice que es palabra y espíritu. Tengamos esa comunión con el Señor, que no le distraiga la canción que ya está afuera, sino que vamos a estar en comunión con el Señor. Yo le voy a pedir a William que me acompañe, por favor. Cierre sus ojos en esta mañana y estemos ahí en esa comunión con el Señor. Padre, te adoramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos estar en el mejor lugar, en el mejor tiempo y con la mejor gente que es en la iglesia, Dios. Gracias, Dios, por esta iglesia, Padre. Señor, en esta mañana, Dios, yo me acerco a ti, Dios mío, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, Dios mío, aceptando tu palabra, Dios. Señor, en esta mañana, Padre, tal vez yo he proclamado, Dios, Benonis en mi vida. Otros han dicho Benonis sobre mí. Mas en Dios hay un cambio de nombre, hay un cambio de circunstancias, hay un cambio de naturaleza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, hoy declaramos que la palabra de Dios cambia la mente, transforma nuestro corazón, Señor. Dios, tú cambias la debilidad y somos fuertes, somos valientes, Señor.
Padre, yo declaro, Señor, que aquello que era de dolor, era de aflicción, Señor, era una amenaza en la salud, el Señor lo hace, Dios mío. Padre, una sanidad. Sanidad hay, Señor, en mi cuerpo, sanidad hay en mi vida, en mis emociones. Mis seres queridos están sanos en el nombre de Jesús. Yo proclamo que la familia está unida, está dedicada y consagrada al Señor. Estamos proclamando es hijos dedicados al servicio de Dios, que aman el reino de Dios, que tienen una actitud y un querer para Dios. Estamos proclamando, Señor, una pareja, Señor, ungida, un hombre y una mujer arrepentida delante del Señor. Gracias a Dios porque tú nos has regalado lo más maravilloso. Señor, estamos con gente maravillosa, porque han nacido de nuevo, Señor, porque se han arrepentido delante de Dios. Señor, yo no voy a proclamar más desempleo. Voy a declarar que Jehová es Jehová Jireh, Dios proveedor, Dios sustentador, Dios que me da oportunidades. Dígalo en esta mañana con sus labios. No tengas miedo, no temas. En el nombre de Jesús, abre tu boca y esa es la fe. Por medio de tu boca proclamas temor, o por medio de tu boca declaras fe. En el nombre de Jesús, iglesia, levantemos nuestras manos al cielo. Aquí está el Espíritu de Dios por medio de su palabra, renovándonos, cambiándonos, Señor. Señor Jesús, activa, Señor, en nosotros, Dios mío, Señor, en la fe, Padre, que viene por la palabra, que viene por el oír de la palabra del Señor Jesús. Oh Padre, proclamamos es Benjamín. Yo declaro sobre esta iglesia Benjamín, que hay hijos de la mano derecha, que hay discípulos que permanecen y no se van. Señor, que hay hijos, que hay discípulos que aman al Señor con todas sus fuerzas, que hay un pueblo de fe, que hay un pueblo que sabe adorar, que sabe permanecer en el Señor. Señor, estamos proclamando no aflicciones. Estamos declarando, Dios mío, es enseñanzas. Tú nos estás enseñando, tú nos estás adiestrando, Dios mío, en el nombre de Jesús. Mi casa no es un Benoni, mi casa es Benjamín y está en las manos de Dios, está en la mano del Señor, Dios mío. Yo proclamo, Padre, un Benjamín en los que sirven en este lugar. Yo proclamo, Dios mío, mi futuro, un futuro de Benjamín, Señor, de vida, de fortaleza, de alegría, de paz en el nombre de Jesús. Estamos proclamando sobre nuestra tierra, sobre esta ciudad amada, sobre esta tierra que amamos, Señor, Benjamín, en el nombre de Jesús, que no está perdida, sino que está salva, redimida y libre por la sangre preciosa de Jesucristo. Estamos proclamando sobre Colombia el Benjamín del Señor, el Benjamín de Dios, aleluya. Señor, proclamamos, Dios mío, los aires, Señor, no lo declaramos como un Benoni, lo declaramos como en Benjamín. El Señor me levanta, el Señor levanta, Dios mío, Padre, aquellos que estaban caídos, aquellos que estaban débiles, aquellos que se habían apagado espiritualmente, aquellos, Señor, que estaban fríos espiritualmente. Declaramos un avivamiento, declaramos el fuego de Dios, declaramos la unción del Espíritu Santo, proclamamos el aceite de Dios, el aceite de su presencia, el perfume de su presencia sobre nosotros, Dios mío. Proclamamos la victoria del Cordero, proclamamos el Benjamín de Dios para mi descendencia. Mi descendencia es un Benjamín, Señor. Mi parentela es un Benjamín, ya no será un Benoni. Por el dedo de Dios lo proclamamos, por la autoridad de la palabra del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Te adoramos, Jesús.
Te adoramos, Señor, precioso Dios. Dígale al Señor esta mañana: Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a decirlo todos: Padre, en el nombre de Jesús. Hoy yo te pido perdón porque he declarado muchos benonis sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la iglesia. Pero hoy, en el nombre de Jesús, mi corazón, mi nombre, tú lo cambias. Y tengo los pensamientos de la palabra de Dios. Y proclamo Benjamín. Y declaro abundancia del Espíritu Santo. Abundancia de gozo, de paz, de fruto, abundancia en mis manos. Declaro una salud abundante, una salud buena, una salud con equilibrio. Mi alma se goza en el Señor. En el nombre de Jesús proclamamos Benjamín continuamente. Proclamamos Benjamín porque esa es nuestra batalla. Proclamamos Benjamín porque eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Proclamamos Benjamín porque tú cambiaste mi nombre. Gracias, Jesús, tú has cambiado mi nombre. Ya no eres derrotado. Ya no eres la mujer triste. Ya no eres el desechado. Ya no eres el último, la última. Ya no eres el perdedor. Ya no eres el inútil, el fracaso. Eres una bendición. Eres diligente, eres sabio. Eres aquel que se levanta. Eres una persona confiada en Dios, confiada en el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Gracias te damos, mi Dios.